Buen día, jóvenes. En este video se explicará lo que es la cinética química de los gases y las leyes que los gobiernan. Cuando hablamos de cinética química, se habla acerca del comportamiento que tienen las moléculas al interior de un gas. Para empezar, recordemos que lo que son los gases tienen unas distancias entre ellos que son supremamente grandes. Si los comparamos con los sólidos están pegados y lo que son los líquidos, ya hay un espacio un poquitico mayor, pero con un poquitico de movimiento, mientras que los gases van a tener un espacio supremamente grande, ¿sí? Las distancias son grandes y tienen gran movilidad. Para empezar, cuando hablamos de los gases, ellos van a poseer una cinética química. ¿Qué es ese cuento de la cinética química? Eso va con respecto al movimiento, ¿sí? Esta cinética va a depender de la temperatura, ¿sí? Entre más temperatura tenga un gas, pues va a tener mayor energía cinética. Y al mismo tiempo, si tiene menos temperatura, pues va a haber menor energía cinética. ¿Qué sucede por acá? Observamos por acá en el dibujito, en la gráfica, que hay una cantidad de choques, de movimiento, de partículas. Entonces tengo por acá una cantidad de partículas que se están moviendo y están chocando entre ellas. Esa energía no se pierde. Ellos no van a perder energía, simplemente la están transfiriendo de una a otra. Cada vez que chocan unas entre otras, hacen que se empujen. Así como cuando usted está jugando algo, empuja a alguien, inmediatamente lo hace mover. Lo mismo sucede acá en este caso. Entonces, ¿qué sucede con esa energía? ¿Qué pasa con esos movimientos? Entre más choques haya, va a generarse dos cosas. Uno, la presión va a aumentar. Entre más moléculas haya, como se ve acá en la segunda gráfica, que hay mayor cantidad de partículas, ¿sí? Y mayor cantidad de movimiento, ¿sí? Va a haber mayor energía cinética y a su vez, entonces, va a aumentar la presión. De aquí también depende el volumen del gas. Entre más movimiento, entre más temperatura exista, también va a haber un aumento en la agitación de las moléculas y por ende va a crecer ese volumen. Y viceversa, si hay menor movimiento, si hay menor energía, pues el volumen va a disminuir. A los gases les gobiernan cuatro variables o vamos a manejar cuatro variables. ¿Ellas cuáles son? Entonces, tenemos acá la presión, que esa presión se va a manejar en atmósferas, el volumen, que va a estar siempre en litros, la temperatura en grados Kelvin y la cantidad de materia, que va a ser en este caso en moles. ¿Listo? Para esta primera parte no vamos a utilizar la parte que hacemos alusión acá de las moles. Solamente nos vamos a centrar en presión, volumen y temperatura. Más adelante vamos a ver unos ejercicios donde es obligatorio que la presión siempre sea expresada en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Cuando hablamos de las leyes, voy a tener unos comportamientos en especial. ¿Qué comportamientos voy a tener? Unos comportamientos dependiendo de cómo se manejen ciertas variables. Entonces, en la ley de Boyle, ¿qué sucede? Vamos a tener una temperatura constante. La temperatura a mí no me va a cambiar. ¿Qué variables sí se van a modificar? Se va a modificar el volumen y la presión. Como lo muestra acá el gráfico, la imagen, ¿qué sucede? Se empieza a aumentar la presión sobre el gas y de inmediato el volumen que tenemos aquí abajo del gas va disminuyendo a medida que aumenta la presión.
como se ve acá en la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Va aumentando la presión y a medida que aumenta la presión, el volumen se va a disminuir. Fíjense acá, si yo interpolo estos dos puntos, ¿sí? Entonces, aumenta la presión, baja el volumen. Aumenta el volumen a medida que la presión es menor. ¿Listo? Eso también lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros cogemos una jeringa, ¿sí? Entonces, en la jeringa, acá primero tenemos un volumen, ¿sí? Una cantidad de gas, y si se tapa la punta y oprimimos el émbolo, pues inmediatamente nuestro volumen va a disminuir, ¿sí? Entonces, a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. ¿Listo? Esta, eh, esta ¿qué? Esta formulilla que tenemos acá, ¿sí? Tenemos unas condiciones iniciales, volumen 1, presión 1, que es igual a unas condiciones finales, volumen 2, presión 2. Más adelante las vamos a revisar con mayor cuidado. ¿Listo? La otra ley, que es la ley de Charles, nos dice que a presión constante, ¿sí? Si observamos aquí, el manómetro de nuestro sistema, él no se está moviendo. Se supone que la presión allí en ningún momento nos está cambiando. Y entonces nos dice, a una presión constante y una masa fija, el volumen de un gas aumenta directamente proporcional a la temperatura. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos temperatura, ¿sí? Tenemos una temperatura y a medida que comienza a calentarse nuestro gas, pues ese gas comienza a aumentar poco a poco su volumen. ¿Listo? Y de igual forma se ve acá en la gráfica. Entonces, a medida que nos está aumentando la temperatura, nos aumenta directamente proporcional el volumen. Entonces, acá se observa cómo se aumenta el volumen con relación a la temperatura. Recuerden que aquí lo que es el volumen se va a expresar en litros y la temperatura siempre se va a tener en grados Kelvin, ¿sí? Y para este caso vamos a manejar esta formulita por acá, donde le dice que el volumen 1 se divide en la temperatura 1 y se van a tener unas condiciones finales, volumen 2 y una temperatura 2 o una temperatura final. ¿Listo? Entonces, para este caso, fíjense que aquí la presión va a ser constante. La presión no nos va a variar. Otra de las leyes de los gases es la ley del señor Gay-Lussac. En este caso, nos dice que a un volumen constante y una masa fija, la presión de un gas aumenta al aumentar la temperatura. ¿Qué es lo que sucede en la olla express que nosotros tenemos en la casa? Se pone a calentar la ollita, ¿sí? Para hacer el almuercito, para hacer los frijoles, se pone a calentar, el gas se forma una parte de, hay un cambio de líquido a gaseoso y el gas que hay acá comienza a generar presión. Y esa presión es la que hace en cierta manera, con la ayuda de la temperatura, que los alimentos estén mucho más rápido, ¿sí? Que el tiempo sea menor en su cocción. ¿Listo? Pero entonces acá la olla express tiene una válvula de seguridad, ¿sí?
Si esto estuviera totalmente cerrado, pues se corre el riesgo de que explote, ¿sí? Que son accidentes que pasan comúnmente en la casa. No hay liberación de esa presión, entonces por eso es que se genera la explosión. Entonces, si lo miramos aquí, fíjense ustedes que el volumen que hay acá no me varía, siempre es el mismo volumen, ¿sí? El mismo espacio donde tengo yo al gas. ¿Sí? ¿Qué me está variando? Me varía la temperatura, se aumenta la temperatura, ¿sí? Mire, acá nos está mostrando cómo sube la temperatura y por acción de ese aumento de la temperatura, inmediatamente hay un aumento de presión. Y viceversa. Si yo bajo la olla de la estufa y si le agrego un chorro de agua, pues inmediatamente va a bajar la presión interna y la ollita se puede abrir. Aquí en la gráfica se observa cómo si yo aumento la temperatura, inmediatamente me va a aumentar la presión. ¿Listo? Entonces, ese es el comportamiento. Es un comportamiento directamente proporcional. ¿Sí? Aumenta una de las variables, la otra obligatoriamente tiene que aumentar.